como decir, ayuden, aquí tenemos como quien dice los cuerpos esperando. Dentro de todo el entramado de leyes que el chavismo ha construido en medio de su destrucción de la República, siempre cuando la forma de actuar del chavismo es vestir de nobleza sus actos de destrucción. Cuando destruyeron la Constitución y todo el marco constitucional del 61, lo vistieron de la nobleza necesaria para cambiar una cosa horrible por una cosa bonita donde el pueblo iba a ser redimido de todos sus males. Cuando acabaron con la bicameralidad del Parlamento, lo hicieron con motivos nobles. Cuando crearon la Defensoría del Pueblo, cuando acabaron con la división de poderes, cuando crearon una cosa llamada poder moral, todas esas barbaridades han estado revestidas de un halo de misterio noble, siempre a favor del pueblo, que el pueblo no tiene necesidad de comprender, porque resulta ser que la revolución y sus líderes son inapelables y saben lo que hacen. Una cosa así, más o menos. Y una de esas leyes es la ley de violencia contra la mujer. Entiendo que es la ley de violencia contra la mujer y la familia, creo que es el nombre completo. Y con esa ley se han visto unas situaciones bastante particulares y es casi que motivo de desgracias para mucha gente. Marcelo Croato, hoy, de nuevo, para conversar sobre esa ley de violencia contra la mujer. Lo primero que hay que decir, Marcelo, ¿por qué hay tanta queja de esa ley? Hay mucho, por supuesto, uno podría decir que un corrupto se va a quejar de la ley contra la corrupción, diga lo que diga la ley. Qué sé yo, cualquier delincuente se va a quejar de la ley, del Código Penal. Por lo tanto, alguien podría decir, bueno, si un hombre se queja de la ley de violencia contra la mujer, ese es que es un machista abusador de mujeres. ¿Por qué hay esa queja en contra de la ley de violencia contra la mujer? En tu opinión, ¿qué tiene esa ley que requiere ser criticado? Si es que tu opinión es que hay que criticarla. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. Esta ley tiene un gran problema que es inconstitucional. El problema es mucho más grave que decir que es una mala ley. Recordemos que el principio es que todos somos iguales ante la ley, que la misma ley se nos aplique a todos en las mismas condiciones. Pero esta ley establece una serie de condiciones procesales para el hombre que no se establecen en ninguna otra ley para nadie. Esta es una ley donde la presunción de inocencia, que es principio básico del derecho penal, no existe, todo lo contrario, prácticamente se presume culpable al hombre hasta que él demuestre que es inocente. Si la ley estableciese que, como era la ley anterior, perfectible, pero mejor que esta, que la violencia dentro de la familia era inaceptable y podía haber violencia del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, uno dice, está bien, estamos todos iguales. Pero esta ley establece solamente una serie de normas para castigar la violencia del hombre hacia la mujer y en forma alguna el hombre puede defenderse ni de los actos de violencia de la mujer ni de las falsedades que puede haber en las denuncias que se hagan en base a esta ley. He visto numerosos casos donde esta ley se utiliza, sobre todo en los casos de concubinato, para una separación rápida. La mujer va a la policía, denuncia, mi marido me pegó, a lo mejor se pega un golpe ella misma contra una pared, se pega con cualquier cosa y dice, mire, lo que tengo aquí, mi esposo me pegó. Va a la policía, lo saca de la casa y dice, listo, ya me lo saqué encima. Entonces se resuelve. Son divorcios rápidos, entendiendo. En caso de un concubinato, una separación, pero en los casos de matrimonio también se utiliza porque se preconstituye una prueba y al sacar al hombre de la casa ya el camino está expedito, es mucho más sencillo resolverlo. Entonces, tiene este gran defecto la ley, que se usa mal, se usa incluso para extorsionar al hombre, si no haces esto yo voy a decir que me pegaste, para quitarle sus bienes, para sacarlo de la casa. Entonces, es realmente vergonzoso. Debería ser igual para todos. Pero eso ocurría antes que existiera la ley. O sea, este tipo de situaciones, inclusive en países donde no existe este tipo de ley. Recientemente hubo el caso que también ha sido bastante debatido porque también es bastante polémico en España, ¿no? El tema de la ley contra la violencia en España, de violencia contra la mujer en España, que es un país que tiene unas cifras de violencia familiar bastante graves, ¿no? Y hubo un caso que era de verdad, que me pareció uno de los
uno de los casos más espantosos que he visto yo de manipulación y psicopatía de una persona, de una mujer de origen italiano, que se escapó con sus hijos a España, pidiendo refugio en España, porque su marido la maltrataba a ella y a sus hijos y que quería matarla, etcétera, etcétera. Y la mujer levantó una ola de solidaridad de las organizaciones feministas, la gran mayoría de esas organizaciones de izquierda, y convirtieron a esa mujer en una heroína y tal, y bueno, y salieron todas a defenderla a pesar de los huecos que aparecían en la historia de la señora. Y en efecto, el hombre logró demostrar ante tribunales, tanto en Italia como en España, que todas las alegaciones eran falsas. Y lo que fue definitivo en todo el asunto fue el análisis psicológico a los niños de la pareja, que, o sea, prácticamente contó el mayorcito de los niños que su mamá le tenía mucha rabia a su papá y le decía cosas para que ellos repitieran y que eran mentiras y que él quería ver a su papá. O sea, eso podría ocurrir en cualquier parte del mundo. ¿Por qué en Venezuela es distinto con esta ley, Marcelo? El problema es que la ley solamente protege a uno de los dos miembros de la familia. Si hubiese un abuso en la familia contra una hija, una niña, estaría penado por la ley. Pero si es un niño, no hay delito. O sea, o va a delitos de otra ley, pero esta ley protege solamente a la mitad. Hace muchísimos años, con la ley anterior, tuve oportunidad, porque trabajamos en el mismo edificio, la comisaria Alice Caldera y yo, que ella era jefa de la División de Violencia contra la Mujer y la Familia, y ella hizo un comentario. Decía que le llamaba la atención que 1/3 de todas las denuncias que recibían eran hombres que denunciaban a la mujer que los maltrataba. Comentábamos que el número real tenía que ser muchísimo más alto y que posiblemente fueran más los hombres maltratados que las mujeres maltratadas, porque si todos dicen que para la mujer es muy difícil ir a la policía y denunciar mi marido me pega, imagina en un país supuestamente machista que el hombre vaya a la policía a decir, mire, es que mi mujer me pega. Entonces le van a decir, bueno, pero ¿qué clase de hombre eres tú? Digo, bueno, pero eso no es realidad. Si 1/3 de los hombres se atrevían a denunciar el maltrato de parte de la mujer, ella no tenía ninguna duda que como mínimo la mitad de los casos debían ser hombres maltratados por las mujeres. Y siempre se le cree primero a la mujer. Yo tuve un caso, una persona que casi recién casado, a los 3 meses, tuvo que separarse de la esposa. Y esta persona medía más de 1,85, casi 1,90, pesaba 150 kilos, o sea, era un monstruo. La esposa medía 1,5 metros, quizá un poquito menos, flaquita, y él tuvo que huir de la casa porque la mujer, aparte de amenazarlo y lo arañó un par de veces y gritarle, después nos enteramos que tenía problemas psiquiátricos, le sacó un cuchillo y lo amenazó. Y él agarró, se fue de su casa y me dijo, ¿cómo hago? Yo, bueno, vamos a arreglar para que tú puedas ir a buscar tus cosas. Fue con su mamá esta persona, porque cualquier cosa era la palabra de mujer contra mujer. Se llevó sus cosas y la mujer le decía, no, pero yo te quiero, ven para acá. Y él dijo, no, después que me sacaste un cuchillo y quién me dice que no me vas a asesinar una noche durmiendo. Te estoy hablando una pitufa que no llegaba al 1,5 metros. O sea, el hombre le llevaba más de 100 kilos de peso y 35 centímetros de estatura. Que tuvo que huir, porque ¿quién le iba a creer a él que la mujer lo había agredido? Pero fue así. De hecho, la mujer después se puso el traje de novia en un ataque que le dio y se arrojó por el balcón. Se suicidó así. Pero ahí estamos hablando de un caso grave de psicopatía, pero fíjate que tú mencionabas algo, o sea que se tiende a creerle a la mujer. Bueno, porque Sí. que sobre todo en las sociedades latinoamericanas, fundamentalmente machistas, es la verdad, donde la mujer tiene asignado un rol y el hombre tiene, cosa que nunca se habla, ¿no? Yo creo que hay unas discusiones pendientes en nuestras sociedades, porque siempre en medio de toda esta discusión feminista ultra radical que estamos viendo en estos tiempos, se habla de los roles que han sido asignados a la mujer, de forma tal. Entonces, pero a los hombres también se les ha asignado un rol. Sí. Y ese rol, por ejemplo,
esa expresión de no, el padre de familia, que inclusive tiene una connotación legal, según entiendo, hay un estatus legal, un padre de familia. O sea, el hombre en una relación es la cabeza de la familia, no se puede escapar de eso. El padre de familia, eso está impuesto. De hecho, viene del derecho romano la expresión el pater familia, que cuando uno habla, actuar con la diligencia de un buen padre de familia es un extremo de cuidado, un extremo de diligencia. Es una expresión que viene de más de 2000 años. A eso me refiero. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, podría ocurrir, o debería sernos, si somos de verdad, estamos por la igualdad y esas cosas, en una relación de pareja, que es una pareja heterosexual, tranquilamente podrían decidir que no hay padre de familia, que ambos son padres de familia, o que la cabeza de la familia va a ser la mujer. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente, qué cosa que normalmente es así, ¿no? Sobre todo en Venezuela, que es una sociedad, como dicen algunos sociólogos, una sociedad matricentrada, donde la madre es prácticamente la que administra y hace las cosas. Pero vuelvo y te pregunto, normalmente para un policía, ¿no? Para un fiscal, para un abogado, si una mujer llega y dice que su marido le pega, es más fácil creerle. O sea, Sí, tú le crees automáticamente, porque tú sabes que esas cosas ocurren. Pero yo también diría, si a mí me llega como policía un hombre a denunciar que su mujer le pegó, yo también le creería, porque es tan inverosímil. Digo, imagínate tú, todo lo que este hombre tuvo que haber pensado para venir a denunciar que su mujer lo maltrata. Entonces, no estamos entrando en una discusión donde lo que debería en realidad construirse es un marco legal de violencia familiar, sin género. O sea, donde se vaya más allá del tema del hombre que le pega a la mujer y se entienda que hay violencia familiar, donde, por cierto, la gran mayoría de las víctimas no son ni hombres y mujeres, son los niños, cuando los hay, en mi opinión, ¿no? sí. Sí, es usual que los niños sean las víctimas de la violencia. Pero, como te decía, la estadística criminal mostraba que por lo menos o sea, un tercio ciertamente eran hombres maltratados, muy probablemente la mitad. Entonces, ¿por qué no proteger a los dos? ¿Por qué no hacer una familia libre de violencia, que es lo correcto? Porque incluso supongamos que nadie le pega a los niños, que la pelea es solamente entre papá y mamá. ¿Qué sienten los niños cuando ven que papá y mamá se caen a golpes, se cachetean, se insultan? También eso afecta a los niños. Entonces, debería haber una ley de violencia contra la violencia en la familia, donde todas las conductas sean debidamente penadas y todos sean iguales ante la ley. No es que uno sí es delito y el otro no. Por ejemplo, esta ley incluye que el acceso sexual, de alguna forma, es delito muy grave contra una niña. Y si se lo hacen a un niño, a un varón, entonces no hay delito. Bueno, hay otros delitos establecidos en el Código Penal, pero la pena es mucho menor, porque el niño es menos víctima que la niña. Los dos son víctimas, y esa es la principal exigencia que tenemos mucho. Decimos, la ley tiene que ser igual para todos, porque No, todos son víctimas. Permíteme, aclárame eso. Sí. O sea, un niño cuando es abusado sexualmente, las penas de cárcel para el violador son menores que cuando la víctima es una niña. Sí, porque va por el Código Penal, donde obviamente se reconoce que es un delito grave, pero está especialmente agravado en esta ley cuando la víctima es una niña. Entonces debería ser la misma pena para todos. Porque O sea, a un niño, a un niño varón que es abusado, el delincuente, el abusador sexual, es castigado por el Código Penal por ser un violador de niños con las penas accesorias que ese mismo código establece. Pero si es una niña, son esas mismas penas más las que establece la ley de violencia contra la mujer. No, se aplica solo a la ley de violencia contra la mujer, pero las penas son más severas. Entonces, es lo que no debe ser. El asunto es iguales ante la ley. Pues claro, pero o sea que pero me estás hablando de una cosa muy grave, Marcelo. O sea, que esta ley, las consecuencias de esta ley son peores de las que la gente cree a simple vista. Estamos hablando de un desbalance, de una situación bien grave. Aparte de eso, con todas las cosas que se han visto y que se han conocido últimamente a nivel mundial,
yo sinceramente estoy cada día más espantado, porque yo no sé si es que el mundo se ha convertido en, en una mierda, Ujú. donde los niños son víctimas como nunca, ¿no? O no sé si es que Sí. esto siempre ha pasado y no lo habíamos visto, y hoy la tecnología o los cambios en la sociedad han permitido que nos demos cuenta de que existen cosas horribles en cuanto al abuso sexual a niños. Esto que está ocurriendo con el caso Epstein en los Estados Unidos revela, ¿no? O sea, toda una estructura, una organización criminal para darle a abusadores sexuales de prestigio y de poder económico y político un paraíso y una estructura donde actuar con total impunidad en medio de esto. Pero entonces yo me planteo lo siguiente. ¿Por qué ya las sociedades, y no me refiero solamente a Venezuela, pero estamos hablando de Venezuela siempre, por qué las sociedades han perdido su capacidad la capacidad de indignación, Marcelo, que tenían antes? Yo recuerdo el caso que tú también seguramente recordarás, de un niño secuestrado y asesinado en los Estados Unidos. Fue un caso horrible. Un niño que tendría como 5 o 6 años. Y el papá de este niño se convirtió en un luchador en contra, o sea, que había que cambiar las leyes. Y se logró cambiar la ley para colocar penas más severas en este tipo de casos, porque la particularidad del asesino de su hijo era un reincidente. Y esa ley se le puso el nombre del niño. Los Estados Unidos, entonces, la ley, se le llamó la ley Ryan, creo que era el niño. Ese señor, por cierto, luego siguió en todo esto y se convirtió en aquel gran presentador del programa Los Más Buscados, que se transmitía mundialmente, y este señor era el padre de ese niño. Fíjate, pero nosotros en Venezuela tuvimos, Marcelo, el caso de los niños Fadul. En Venezuela tuvimos el caso Mamera. Nosotros en Venezuela hemos tenido, bueno, el caso del niño este en Portuguesa que sufrió unos suplicios horribles en manos de su familia. Y esas discusiones, entonces, ¿qué pasan bajo la mesa? Está pasando el caso Epstein en los Estados Unidos y nadie ha pensado en que hay que colocar penas más duras en contra del abuso sexual infantil, y además de eso, crear una estructura para prevenir que esto ocurra. O sea, ¿en qué momento se perdió esto? ¿Por qué ya la gente no se indigna por el crimen como antes? Creo que debe ser, opinión personal, la publicidad. Como se han conocido muchos, entonces lo de siempre en Venezuela, que un horror tapa otro horror, y uno dice, oye, qué horrible este caso, y salió otro al poco tiempo y dice, oye, qué horrible este otro, y al anterior ya la gente no lo recuerda, lamentablemente, pero debería llevarse un registro de todos esos para recordarlos y para decir, tenemos que aplicar las leyes como son y tenemos que mejorar muchas leyes, porque como siempre he dicho, es el castigo lo que disuade, no la dureza del castigo. El castigo más horrendo que se nos ocurra y que se le aplique a uno de cada 100.000 delincuentes no disuade tanto como un castigo leve pero aplicado al 100%. Entonces tenemos que ir hacia asegurar que los delitos sean la mayor parte castigados. ¿Qué harías tú, Sería terrible. Marcelo, qué harías tú con esta ley de violencia contra la mujer? O sea, ya te he dicho que es inconstitucional. Si es inconstitucional, esa ley es nula. Entonces no debería estar vigente. Pero ¿qué se hace con el vacío que queda allí? Mira, tiene que haber una nueva ley que establezca que los delitos se pueden cometer por cualquiera. Que el hombre contra la mujer contra el hombre, cuando la víctima es niño, cuando la víctima es niña. Pero también tiene que haber sanción contra los que denuncien irregularmente, aprovechándose de esta ley, que inventen. No puede haber una presunción de culpabilidad. Por ejemplo, cuando un hombre es denunciado, vamos a ir al término flagrancia. ¿Qué es flagrancia? Cuando se detiene a alguien en la comisión de un delito, como se dice comúnmente, con las manos en la masa,
o al poco tiempo. Me dice, mire, me robó una persona que estaba con una chaqueta marrón por aquí, y la policía vaya a una cuadra, consigue una persona con chaqueta marrón. Puede decir, bueno, o sea, lo agarramos en la zona con algunas cosas, puede ser, aunque no fue en el momento exacto. Pero esta ley estira el concepto de flagrancia al día siguiente, el otro día, mucho más. Digo, bueno, pero eso no es flagrancia. La mujer denuncia al hombre en la policía. Lo primero que se hace es sacar al hombre de la casa. ¿Con qué decisión? Con la decisión de un policía. Ahí no hay un juez que actúe. El hombre no tiene derecho a la defensa. Entonces tiene que garantizarse el derecho a la defensa de todos. Yo pude ver un caso que me habían pedido que asesorase y de repente me di cuenta que estaba en el lado equivocado, donde la víctima era el hombre. Esto se aplicó con la ley anterior. Yo estaba asesorando a la mujer y bueno, le voy a creer en su palabra, vamos a investigar, y cuando llegamos a una audiencia y empiezo a oír al otro, digo, usted me mintió, esto no es así como me dice. Entonces tiene que haber sanción por la falsa denuncia y tiene que haber posibilidad de derecho a la defensa. Entonces, la policía va y te saca de la casa. No, mire, usted le pegó a su mujer, usted sabe de la casa. Pero yo, ¿qué? Yo no hice nada. El hombre dice, yo no sé de qué. Bueno, no, es que mire, ella tiene un morado, un chichón acá. La mujer fue y se pegó contra una pared para poder denunciarlo. El hombre no sabe nada. ¿Por qué no se puede defender? Porque la ley no da esos derechos. Y ni siquiera tienes que ir a una audiencia para definir si lo vas a sacar o no de la casa, sino que la policía lo puede decir automáticamente, la fiscalía, o sea, eso la autoridad que reciba la denuncia podría decidirlo. Pero, Entonces, pero, que la ley pero, permita eso es horrible. pero no sería bueno, porque de repente alguien te puede decir, bueno, mira, sí, Marcelo, es verdad, eso puede ser utilizado de forma irregular por alguna persona inescrupulosa, pero ¿y en los casos en que la ley ha funcionado y ha evitado tragedias? Bueno, en todo caso, el Estado debería tener un refugio para la mujer y decir, mira, te vamos a proteger, vamos a ir a una audiencia y vamos a oírlo a los dos. Porque la justicia presupone oír a las dos partes. O sea, tú no puedes decidir sin oírlos a los dos. Y esta ley permite muchas decisiones administrativamente, sin escuchar al imputado, al acusado, al denunciado, porque ni siquiera es imputado, ni siquiera es acusado. Entonces, tiene que establecerse el mecanismo para asegurar la justicia. Yo he visto muchísimos casos, también los ha habido, donde el hombre realmente ha maltratado a la mujer, y ahí yo también participé en uno y era muy real. La mujer fue golpeada, que creímos que le iba a matar, porque quedó toda desfigurada, pero es un caso, pero también los vi los otros. Entonces, tenemos que asegurar que primero se oigan las dos partes, porque inclusive cuando estuve en Yare 3, un compañero me contó su caso y, por supuesto, no veía la otra parte, pero por lo que me contaba se veía bastante evidente una intención de sacarlo a él de la casa. Una de las cosas que me llamaba la atención era él perdía el control, la rabia que sentía. Decía, esta mala mujer que me ha hecho esto para quitarme todo, se quedó con mi casa porque vivían juntos, pero era un rancho donde vivían que no tenía sino título supletorio. Me sacó de mi casa, me quitó todo, me metieron preso y yo no hice nada, nunca tuve oportunidad de decidir. Llegó la policía, me sacó y hasta el sol de hoy estoy preso. Entonces, ¿por qué no escuchar antes de meterlo preso? Porque si lo agarras en mitad de la golpiza, está bien, Claro. lo detuviste en flagrancia, ahí no podemos discutirlo, pero a él no lo detuvieron en ningún procedimiento, simplemente llegaron a la casa y dijeron que usted está detenido, pero ¿por qué no? Es que usted le pegó a su mujer. No, yo no lo hice. Recuerdo un caso del cual se hizo una película en Estados Unidos, que la mujer maltrataba con mucha frecuencia al hombre, y una vez se cayó, se golpeó, y cuando la policía tocó la puerta, abrió ella con un golpe en la cara. Y ella dijo, no, no pasó nada. Los policías sospechaban del hombre. Después volvió a suceder, pero ella se cayó, quedó inconsciente, incluso creo que quedó en coma, y se lo llevaron al hombre detenido. Y él decía, pero yo no hice nada. Y él decía, es que a mí es el que le pegan. Los abuelos, después de un tiempo no muy largo, le preguntaron al niño, hablando con él, él dice, y cuando mi papá salga de la cárcel, mi mamá va a seguir pegándole a él. Y dijeron, ¿cómo? Sí, mi mamá va a seguirle pegando a mi papá. Y es cuando se dieron cuenta de lo que sucedía. Fue interrogado, se tomaron todas las experticias, se interrogó al niño con un psicólogo y se dieron cuenta que sí, que era la mujer que le pegaba al hombre, pero dio la casualidad que ella se cayó, se desmayó y todos creyeron, no, es él que le pega a ella. Y era al revés. Esos casos son reales. Y es posible que sean la mitad de los casos. Entonces, si Claro. queremos hacer justicia, que hablen todos primero, Creo antes de que, tomar decisión. yo creo que finalmente, Marcelo, el tema siempre llegamos a lo mismo, es el sistema completo. Porque Sí, debería existir una estadística
Aparte de eso que está el otro tema, no tenemos policía científica. O sea, que no se está Sí. investigando nada. O sea, no se hacen las experticias, ¿no? Es una persona que está, bueno, le pegó a la mujer, mira, aquí está la prueba forense, aquí está el relato de los testigos, aquí está el relato de la persona, aquí está el análisis psicológico. O sea, nada de eso existe, no, le pegó preso. Y ya. Debería haber unas estadísticas donde se diga qué porcentaje de casos están con sentencia firme, qué porcentaje de casos fueron evaluados debidamente por un psicólogo, etcétera, para poder demostrar que esa ley es efectiva. Por lo que tú me estás contando, esa ley es, bueno, una locura completa por donde se le ve. Pero, sí. Mira, tú recuerdas que yo he comentado de los casos en que he tenido discusiones con jueces y fiscales porque desconocen el tema criminalístico. Uno les habla de medicina forense y dicen, yo no sé de eso. Esta ley dice que las decisiones preventivas se pueden tomar sin ningún tipo de exámenes médicos si no hay tiempo para recabarlos y que lo harán según el buen criterio del juez, del fiscal, de todos los que participen. Si son los mismos jueces que me han dicho que no tienen ni idea de medicina forense y de pruebas técnicas, ¿cómo vas a tomar decisiones sin las experticias? O sea, la mujer dice, mira, tengo un golpe. A lo mejor un médico con experiencia ve y dice, no, pero esto no es un golpe con una mano. Aquí se ve que claramente fue un golpe de otro tipo, porque se diferencia. Pero los abogados no lo saben, la gran mayoría no lo saben, los jueces no tienen ni idea, y el juez puede tomar una decisión y decir, sí, yo le veo un morado a esta señora en la cara, le veo tiene un chichón en la cabeza, culpable, vamos a sacarlo de la casa, vamos a dejarlo preventivamente detenido. No, por lo menos que reciban las pruebas técnicas para poder decidir. Pero esta ley establece una cantidad de cosas que dice, va en contra de toda la técnica jurídica. Una última pregunta, Marcelo. Normalmente las personas que hacen una ley la ponen en su currículo y se sienten orgullosos, ¿no? Dicen yo, corredactor de la ley tal. ¿Quién redactó esa ley? Bueno, no sé quién la redactó, pero sí hay una historia que me contaron que cuando se estaba discutiendo la ley, un abogado le dijo a la narcotía, Silvia Flores, que esa ley era inconstitucional porque establecía solamente a la mujer como víctima y no veía las otras posibilidades. Y su respuesta fue que a ella no le importaba, que los hombres se las arreglasen porque esa ley iba porque ella decidió que iba. Y bueno, así se aplicó. ¿Sí? Yo no es que estoy a favor de que maltraten a la mujer o en contra, no, es que yo quiero una ley justa para los dos. Con una ley justa, pues el delincuente será castigado. Pero si Cilia es la creadora de la ley y tiene esa forma de ver las cosas, yo quiero a través de este espacio mandarle un mensaje a Cilia. Señora Cilia, use esa ley y saque a Nicolás de Miraflores. O sea, diga, sáquenme este hombre de aquí, soy una mujer maltratada, y aplique usted esa ley y demuestre que la ley de verdad sirve para algo, porque el resto, la ley está raspada. Pero bueno, Marcelo, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Ayuden. Aquí tenemos, como quien dice, los cuerpos esperando.